Candela Núñez, la canciller de Paritarias Libres, con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. Muy bien. Estamos muy bien, bien, ¿no? sí, Estamos muy bien. pasando este programa número 13 de una buena manera. Apareció el mate. Se armó mucho Aparte- debate, me gusta la apertura. Sí, Sí. estuvo muy bien, muy entretenido. De fondo lo Los periodistas miramos siempre. se ponen corporativistas. A Hay veces. defensa de intereses. Ese es el tema. Hay defensa de intereses. Cande, se empezaron a llevar a cabo las elecciones estatales en Alemania y vimos que nuevamente la derecha, ultraderecha, como así la llaman, está avanzando también en territorio alemán. ¿Qué pasó? Así es. Bueno, se dieron las elecciones regionales en Alemania y hubo dos estados claves que en realidad son nada más ni nada menos que 5 millones de electores de los 61 millones que tiene Alemania. Que tuvieron un resultado bastante sorprendente. Traje algunos gráficos para que miremos. Pero sí, la verdad es que AfD, que es el partido de ultraderecha, vieron que usamos medio ultraderecha para cualquier cosa, ¿no? Sí. Últimamente, como todo es ultraderecha. Pero esto parecería que de Esto verdad lo es La ultraderecha. verdadera. Ultraderecha real, entonces, Simpatía bueno, con nos el levantó. nazismo, ¿no? ¿Y el Sí. territorio, que es una elección aislada de ese estado? Es una elección de ese estado, solamente son convocados a votar los electores que habitan ese lugar, Ah, bien. como si fuera una provincia. Ujú. Alemania tiene 16 estados. ¿Y qué se vota un gobernador? No, se votan representantes de las diferentes cámaras que componen el Estado. Después, cuando hay elecciones para el canciller o para el primer ministro, sí son un doble voto proporcional, un voto directo al candidato y un voto a la mayoría, perdón, a la fuerza, al partido que conformaría la mayoría. En este caso son las elecciones regionales, por lo cual quizás es un mensaje al gobierno nacional. Todavía no hay nada como certero de que las elecciones del año 2025, si no me equivoco, son las próximas. A nivel federal la va a ganar la ultraderecha, pero sí es un síntoma de un avance, ¿no? Y además traje algunos afiches que me parecieron interesantes, que lo Claro. vean. Sí. A mí me da la sensación, no sé, corregime, que la ultraderecha cuando gana, siempre gana en las elecciones donde se disputan los parlamentos o los diputados y demás, pero no logra después tener una traducción a nivel federal. O sea, como que la gente vota esa expresión, a una Sí, no sé qué Ruidos es que están ruido. pasando en el estudio de Paritarias sí, Libres. suceden cosas. Bueno, Una construcción. como que se votan diputados porque hay cierta porción de la población Ujú. del estado donde se vote que tiene esos pensamientos, pero no es después el que es el hegemónico. mayoría. Sí, la mayoría. comparto esa elección. Me parece que también hay una apuesta a un voto que no va a ser demasiado, que no le va a modificar demasiado la vida. Como por ejemplo lo que pasó en el Parlamento Europeo que venimos hablando, ¿no? Parecía que la ultraderecha arrasaba toda Europa y bueno, después en las elecciones, por ejemplo, de Francia sucedió no lo contrario, lo antagónico. Opuesto, directo. claro. Pero bueno, este fenómeno en particular en Alemania, obviamente, no hay una memoria histórica sensible. Y además los afiches son bastante fuertes de las campañas. Traje 3 nada más, unos del 2023. Pero ahí podemos ver por ejemplo. Es una captura de pantalla que encontré por ahí de Twitter, el partido SFD, y es básicamente lo que dice la traducción es, con mis hijos no, vemos a un niño y vemos a un varón trans o lo que sea, atrás como intentando agarrar, ¿no? Esa es como la imagen, esta es la estética que está ahora en la AfD. Directamente a la política de género. Directamente a la política de género, hay otro afiche también, que no sé si lo tenemos por ahí, pero que sí, es directamente contra... Con mis hijos no, que es algo que se veía mucho también Claro, acá, es ¿no? algo, una consigna bastante, sí, mundial. Bueno, que Pero acá, bueno. acá también hubo ciertas expresiones. También. Por eso sí, con la esa frase, educación, aparte, sí. además. Estos dos son polémicos, son discutibles, digo, pero bueno, hay otro que es bastante más Del mismo partido todo, raro, ¿no? todos del mismo partido, de Alternativa por Alemania, que es raro, ¿no? Sí, saludo. Ese Ese saludo es- es con la mano izquierda, Ujú. pero simula hacer una casa, ¿no? Sí. Claro. Pero Mucha hay metáfora. una fuerza para no mostrar... Aparte, está prohibido ese saludo, además. Está ¿no? prohibido, pero es con la mano izquierda, simula un Mm. techo de una casa, hay 3 niños arios rubios abajo, como que el mensaje está un poco extraño. Estos son los 3 que yo traje, hay más, digo, estos no son todos de este año, son diferentes momentos, pero es un poco la narrativa que construye este partido. Obviamente es un partido, ¿se acuerdan que hablamos del euroescepticismo? Es un partido Sí. que atenta contra la Unión Europea, que no cree en el euro, que cree en una política migratoria súper dura. Que cree que hay que deportar directamente. Es un nacionalismo de exclusión. Sí, diría es un Moreno. nacionalismo Guillermo exacerbado a morir.
y que tuvo bastante éxito en estas elecciones regionales en los dos estados. Ahora vemos el mapita, pero más o menos les quería mostrar, este es el mapita. Vemos que el 16 y el 13 son los estados que entraron en competencia electoral. Sí. Y Brandenburgo, que es el número 4, que es donde puse la urnita, con un esfuerzo de diseño tremendo. Quedó espectacular, ¿eh? Esa urnita es la que se somete a elecciones el 22 de septiembre, que también es un estado fuerte. El número 3 es Berlín, que todavía no está en ese proceso. Sí. Pero bueno, este es el panorama que se está abriendo. Ahora, un dato que me llamó mucho la atención, Cande, cuando veía sobre las elecciones en Alemania, es que fue justamente en este estado del que estamos hablando donde el nazismo ganó por primera vez con la presencia de Adolf Hitler, ¿no?, en su momento. O sea que podríamos además darle otra lectura diferente, ¿no?, que evidentemente es un estado que está relacionado de alguna manera históricamente con el nazismo. Sí, ¿no? Yo obviamente esas relaciones siempre están de algún modo. A veces uno hace fuerza para no traerlos porque, digo, apela a una memoria un poco fuerte. También recordemos que toda la parte este era la Alemania comunista. Entonces hay algo ahí de la relación que todavía no está resuelta. Sí es simbólico y es significativo, y traje unos gráficos de comportamiento electoral porque para mí, en particular de uno de los dos estados, se ve una competencia totalmente centrífuga, ¿no? Si los votos antes se concentraban hacia el centro, la competencia ahora está virando cada vez más a los extremos. Es por eso que los partidos de izquierda también tuvieron un crecimiento y también los partidos de ultraderecha también. Entonces es como que los partidos de centro empiezan a debilitarse y cada vez los ultras empiezan a configurar un poco más el juego, que es lo mismo que un poco veíamos en Alemania, en Francia. Sí. Es un poco también lo que está sucediendo en España. Digo, hay varios partidos que evidentemente nos están mostrando que los centros están perdiendo fuerza y que la competencia que era centrípeta antes está fugando hacia los extremos, ¿no? Y además, pero otro dato también que veía es que del electorado que votó este partido en Turingia, ¿no? Sí. Más del 30% de los menores de 30 años los votaron. O sea que también evidentemente hay una tendencia de los más jóvenes a irse para estos sectores, algo que pasa en la Argentina. Sí, también. Así es. Sí, aparte también hablamos la semana pasada de la crisis que está atravesando Alemania económica por un montón de cosas, pero principalmente por la dificultad de acceso a la energía, con el gasoducto del Nord Stream, que bueno, tuvo este inconveniente que todavía no sabemos bien qué sucedió. Pero sí están atravesando una crisis económica y me parece que siempre los estratos más jóvenes de algún modo la sienten más, ¿no? Digo, un pibe que proyecta. No sabemos bien cuáles son las problemáticas comunes, como, no sé, el alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Alemania, porque me parece que hay cuestiones estructurales que están más resueltas. Claro. Pero de una manera u otra igual es una crisis económica que afecta a los más jóvenes, como casi a toda la población, pero a los más jóvenes en particular. Entonces me parece que esto se está canalizando un poco a las urnas. El partido de Olaf Scholz, que es el canciller ahora, fue muy golpeado. No fue de los más golpeados, pero fue muy golpeado, que era la socialdemocracia. El CDU de Merkel en algún punto mantiene alguna cuota de poder. Ahora vamos a ver los gráficos de barras, porque era esto los de abajo. Que quiero que vean un poco lo que les decía de la competencia, ¿no? La primera barra, que es la más clarita, habla de las elecciones anteriores, y la más fuerte, las nuevas, las de este año. Sobre los partidos, ¿no? Y vemos cómo la competencia empieza a esto, ¿no? Empieza a irse hacia los extremos. Vemos el CDU de Merkel que, si bien levanta un poquito, vemos a la AfD de al lado que suma un montón de puntos. La nueva coalición que está a la ultraizquierda, que no me acuerdo bien el nombre, pero es Sara algo. Sara, un nombre en alemán, perdónenme por la falta de pronunciación. Gana 15 puntos y los partidos de centro pierden mucha representatividad. Este fenómeno, si lo combinamos encima con la crecida de Alemania, de la alternativa para Alemania, configura un panorama un poco más complejo. Y además también porque fue bastante significativo cómo perdió la alianza del gobierno que ahora gobierna en Berlín. El CDU de Merkel siempre fue dominante en estos territorios, así que bueno, ese es como el panorama que hoy vamos viendo. Y sí, también... Pero lo que quería marcar es que igual el relato de la ultraderecha, como también puede ser de la ultraizquierda, pero por ahí menos estudiada o menos, no sé, como se habla menos del crecimiento de las izquierdas que de las derechas por la preocupación de algunos pasados que fueron terroríficos para la humanidad.
Pero creo que ninguno puede después lograr un proyecto nacional triunfante para poder gobernar el país. Me parece que el relato de la ultraderecha siempre queda en una porción ultra reaccionaria, ultra violenta, que quiere cercenar derechos a las mayorías, y eso le está imposibilitando construir, por ejemplo, un puente hacia el centro y ni mucho más hacia la izquierda, digo, porque hablamos siempre de Francia, del crecimiento de la ultraderecha tanto en Francia como en Alemania, pero después cuando se forman los gobiernos, la ultraderecha termina siendo expresiones mínimas como las que vemos ahora. Entonces este crecimiento que lo vengo escuchando desde el Brexit, que se viene escuchando, de las migraciones y demás en Europa, no termina de consolidarse, no termina de haber un paralelismo exacto con el nazismo en el siglo XX, que logró, desde una presión violenta, de un contexto en el que muchos se sentaban representados, construir un proyecto nacional y llegar a gobernar Alemania y bueno, después llevarlo a la guerra y demás. Es como que queda ahí, queda en la política, en violentar las políticas de género. Después no hablan de proyectos económicos, de modelos económicos. Es como que es muy, muy del relato ante ciertas agendas, pero después no logran configurar ni alianzas ni proyecto federal. No, ahí creo que sí, esto que decís de construyen siempre desde la reactividad las derechas, ¿no? Como en oposición a ciertas medidas, a ciertas políticas. No tienen como esa fuerza plástica de construcción y de un montón de cuestiones que sí están presentes en otras fuerzas, como por ejemplo llevar adelante un programa de gobierno y tal. Pero me parece que sí, lo que estamos viendo en casi todo el mundo es que los electores están cada vez más sensibles a esas reactividades, ¿no? Por ejemplo, cuando ayer buscaba información, la verdad que es un chino encontrar información certera de estos temas, así que medio que me nutro de 137 fuentes, y leía muchos comentarios que decían, por ejemplo, había un hilo de Twitter de un compañero, colega politólogo, creo que es, que explicaba ¿no? cómo había sido el surgimiento de la AfD y demás. Y los comentarios eran, buenísimo, ahora que me explicaste que tienen que ver con el nazismo, los quiero votar. O sea, había algo del clima social que nos estaba alertando, que es cierto que después no se logra consolidar en un proyecto político, o que después cuando llegamos al momento de, bueno, esta es la que vale, bueno, el electorado lo piensa dos veces, pero sí me parece que hay un clima de época que no hay nada cerrado, eso seguro, lo mismo que hablamos por Francia, sucede en Alemania, no hay nada cerrado, pero sí me parece que hay un viraje de algún... Sí, pero fíjate lo que le pasa a Milei acá. Llega con esas agendas que hacen reaccionar y que empiezan a sumar adeptos, pero después cuando lo ves gobernando con la casta, lo ves gobernando y aliándose con un partido, no digo tradicional, pero de políticos tradicionales como puede ser el del PRO, con un tipo como Macri, que es súper status quo. Sí, pero aún así tenés un electorado que lo banca igual. Y haciendo pasar la ley base o el programa de regularización económica propia por el Congreso. No es que cerró el Congreso y dijo yo hago lo que quiero por decreto. Sí, los necesita todavía para... Es como que es como un relato para poder llegar, pero después cuando gobernás te encontrás con un montón de formas con la política te encontrás. Que creo que las ultraderechas se les complica cuando tienen que llegar ahí. Por eso no creo que haya un paralelismo exacto con la época del nazismo, porque cuando llegó Hitler barrió con todo. Y no hay nadie de la ultraderecha o de la derecha que haya llegado a gobernar, que haya sentado en el poder y que haya barrido con todo. No, por ahora no. Y me das el pie un poco también para que hablemos de populismo, que escuchaba que hablaban también en la apertura. Hay muchos partidos, o sea, porque el populismo se suele asociar de manera errónea a la izquierda, ¿no? Como el populismo de izquierda, los populachos, bueno, todo ese relato que sabemos. O noticia, los populismos son de derecha también. Trump es profundamente populista, Milei es profundamente populista. El populismo no es una ideología, el populismo es una manera de construir una política, la relación con la política. ¿Perón era populista? Sí, profundamente también, porque hay una manera de articular, pero digo, para mí hay que sacarle lo peyorativo, ¿no? a la palabra populista. Digo, para que haya populismo se tienen que dar tres como cuestiones básicas. Por un lado, que haya un montón de agentes disconformes con ciertas cosas y que logren encadenar sus demandas. Que a mí no le gusta el blanco, a vos no te gusta el blanco, a mí no me gusta el blanco, encadenamos, somos el partido antiblanco. Listo. Eso es la primera fase del populismo. Después necesitas como armar una cuestión de amigo-enemigo, una relación dicotómica entre amigo-enemigo, que para mí Milei la tiene, la casta y nosotros, la casta y la gente de bien, Trump la tiene. Esa cuestión dicotómica es profundamente populista
y las ultraderechas la tienen en sí mismo, construyen constantemente un enemigo que tiene que ver con esa relación de antítesis, y después encontrar significantes vacíos que le pongan cuerpo a esa narrativa. Por ejemplo, la casta es un significante vacío. Vos decís casta, la oposición al gobierno dice la casta son los jubilados, haciendo una parodia de lo que está sucediendo ahora. Dicen la casta son los empresarios, la casta somos todos. Hay una utilización de un concepto que no está claro qué vaya adentro, que cada grupo social lo utiliza de una manera. Pero en esos 3 puntos no me entra Perón. Pero Perón construyó una manera de relacionarse con su electorado en base a una no resolución de demandas anteriores. Logró encontrar al pueblo, a los peones rurales, encontró un montón de personajes que estaban aislados. Es al revés, el pueblo lo toma como representante de esa demanda. Está bien, como es algo, ejecutor de esa demanda. digo, no es unilateral, no es que Perón dice a ver cuáles son los... No, claro. Sino que es una cuestión de No, por eso, simbiosis me parece con... que el populismo es un poco Claro. maquiavélico. Sobre todo por esta No. parte de los significantes vacíos, ¿no? Que el Claro, peronismo en realidad construye sí un tenía enemigo, significantes construye un reales, enemigo. Creo que el ¿no? peronismo tenía un enemigo claro, que era el antipatria. Bueno, es El oligarca. el peronismo, antiperonismo también es una dicotomía. Pero porque no creo que se haya construido desde ahí, che, vamos a buscar un enemigo como estrategia o como conformación política. Y bueno, el antipatria no, va surgiendo porque van en contra de los intereses de la mayoría. Sí, pero está presente esa o sea, digo, pensada o no pensada, está presente en la relación de cómo construir la fuerza. Vos tenés un montón, o sea, Perón logra encontrar un montón de demandas que no estaban satisfechas, de alguna manera logra encadenarlas, logra representarlas, logra encontrar un enemigo común, que en su momento eran las personas que atentaban contra la patria, contra los derechos laborales de los trabajadores, contra un montón de cosas. Y también logra encontrar, por ejemplo, el pueblo es un significante vacío también. Digo, el concepto de pueblo, cada uno lo pone donde quiere. Es un sujeto. Es un sujeto, pero el sujeto lo define, depende quién está enfrente. O sea, ¿qué es el pueblo? Bueno, ¿el pueblo son los argentinos de bien o el pueblo son los piqueteros? Todos esos significantes que están... Ambos. Bueno, no sé seguro. qué es un argentino de bien tampoco, Claro. ¿no? Pero Bueno, pero me refiero a que son términos que no están llenos. Una taza es una taza. Esto es una taza. y Los el pueblo, significantes vacíos... cuando se organiza, deja de ser un significante vacío. Ya es un pero, cuerpo. pero no es peyorativo el término significante vacío. No, ya lo sé, pero... Entiendo que se piensa el populismo como algo que no está directamente asociado con lo que se dice. No, a veces. Hay una Entonces, demagogia, por eso, ¿no? En el- claro, más demagogia No. que va por otro lado y por eso no se lo ve desde el lado de Perón directamente. No, porque para mí la dificultad que siempre se tiene para estudiar los fenómenos que tienen que ver más con el populismo es entender que el populismo es lo negativo, lo popular, la movilización social. Y el populismo es una manera de articular la política. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Digo, Trump es populista, Milei es populista. Cristina obviamente fue populista también en su manera de encontrar un relato y satisfacer las demandas y encontrar significantes vacíos. No es algo peyorativo, es propio de la construcción política. Que no es lo mismo que popular. No es lo mismo que popular. No. Hay un excelente libro que se llama La razón populista de Laclau. Se me corta el flequillo solo mientras digo esto. Pero Aparece ahora con el insert de la edición. alerta flequillo todos los memes juntos, pero que explica mucho de esto, de cómo se articulan estas demandas. Así que me parece que todo esto que hablamos Leíste también... Comunidad Organizada, piba. Leíste Comunidad Organizada, Ahí piba. se corta más el flequillo todavía. No sé. No. Bueno, pero igual es muy interesante también hacer, ¿no?, estas relaciones entre lo que pasan en otros países que parecen recontra alejados al nuestro, pero que en definitiva vemos que hay ciertas cosas que se tienen en común. Y sobre todo lo que me llama mucho la atención es esto del voto joven, ¿no? Porque uno quizás está más acostumbrado a lo que viene pasando históricamente, decir, bueno, no, esto generalmente muta para un lado, aparece que va a ir para otro lugar y de repente después se da vuelta, pero no sé si estamos viendo con mucha atención qué es lo que está pasando en los nuevos electores, Sí. porque son personas que recién ahora se están involucrando en el mundo de la política. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la visión que están teniendo? ¿Por qué mutan para ese lugar? ¿Cómo se involucran? ¿no? Claro. Sí, y cómo se formaron también políticamente, en qué contexto. También me parece que es un error como homogeneizar a todos los jóvenes. Digo, me parece que hay un montón de jóvenes militando a la izquierda, un montón de jóvenes militando a la derecha. Digo, el electorado joven es un corte etario. No es que estamos yendo... Porque viste que hay mucha pensar las campañas políticas rompiéndose la cabeza a ver qué quieren los jóvenes. Y qué sé yo, no hay, es como pensar qué quieren los jubilados. Y bueno, vas a tener un montón de fragmentos ahí adentro. Podríamos hacer ahí una columna en conjunto entre
el ministro y esta, la internacional, a ver cuáles son las propuestas y las miradas económicas que tiene esa ultraderecha, qué piensan sobre la economía, la industria, no sé, toda la parte más económica y programática de lo que es gobernar, para poder ver qué hay detrás de las agendas de violencia, de odio y sobre el género, sobre otras nacionalidades y más. Creo que estaría interesante desnudar, a ver si hay algo o es solo una cáscara vacía de odio y poder, bueno, también contarle a la gente eso. Bien, anotemos, ministro, por favor. Si se puede. Anotamos. Listo, estamos en un compromiso si hay al quórum, aire ya. Si la Se gente puede. vota. Compromiso asumido. Y ahora, si te parece, Cande, volvamos a América, un poco más cerca. Hablando de populismo. Hablando, como vos decís, de populismos, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Se adelanta la Navidad? En ¿Qué- Venezuela qué están pasa? armando el arbolito ¿Qué, en este qué instante. pasó? ¿Qué nos perdimos con eso? Pero pará, tenemos el video, vamos a verlo. Porque lo anunció, claro, en su Claro, programa de sí, sí, televisión. con bombos y platillos. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Bien, meme, total. Me causa un poco de gracia, pero no sé si está bien. A mí también me pasa lo mismo. Pero, así que- ¿arranca o va a ser el 1 de El octubre? 1 de octubre nace el niño Jesús en Venezuela, Bien, directamente. ¿Qué o pasó? sea, Adelantaron el sí, pan. sí. ¿Hay algo el ¿Qué 1 es de lo que octubre? pasa con esto? Cande? Nació Porque- Chávez. Claro, ¿qué pasó? No, en realidad desde el 2013, si mal no recuerdo, Nicolás Maduro adelanta la Navidad. O sea, esto que nos parece como una locurita, los venezolanos festejan la Navidad entre septiembre y octubre hace 10 años. Ah, mira, no lo sabía. Sí, este es dato, ¿eh? un dato que tengo guardado en el cerebro para estos prestar casos. Sí. Pero literal, también igual. Literal, tipo, a veces son los 1 de septiembre, a veces son los 20 de octubre, a veces son los 20, o sea, como Ah, hay después- algo de esa Y época. después sí, el 25 igual la festejan. No me consta eso. Podemos averiguarlo. En paralelo a esto, así como nos reímos y ahora acaban de emitir una orden para detener a Edmundo González Urrutia. Claro. O sea, Navidad, pero bueno, González Urrutia vas en cana. Y eso es lo llamativo, Eh, ¿no? Porque no es que está todo tan bien, con tanta alegría como la que dice Maduro. O Y sí, para mí es estamos un- viendo otra película. Es claramente una jugada para tapar, digo, lo que está sucediendo. No sé, ¿por qué llamás a Bien adelantar jugado. la Navidad? Bien Si es un jugado. capítulo de Los Simpsons. Claro. Eh, ¿Quieren saber la verdad? O Claro. que anote otra cuadrangular. Pero bueno, Edmundo González Urrutia afirmó al final que no va a pedir asilo político en ningún otro país, pero que sí que está resguardando su vida en algún lugar de Venezuela. Así que en paralelo, mientras suceden estas cosas que parecen un meme, y yo cuando lo vi en Twitter dije, esto lo tengo que traer a paritarias, suceden estas cosas en simultáneo. De todas formas, igual esta orden de arresto contra González Urrutia es porque no se presentó ninguno de los 3 llamados que le hicieron desde la justicia venezolana por estas denuncias que había hecho. Así ¿no? es. Y además también porque, no me acuerdo exactamente como la carátula de la detención, pero decían por atentar al orden público, por la publicación de documentos oficiales reservados como las actas electorales. Bueno, había todo un armado. ¿Y por qué no se presenta? Y bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con un desacatamiento al régimen en general, porque si el proceso para él estuvo viciado de un montón de cosas, te chorean básicamente una elección y después tenés las actas que te lo confirman Justifican. y el partido que gobierna te dice no y encima te llama a declarar, bueno, ¿no? Tenemos ahí un punto. Y la comunidad internacional también. Y la comunidad internacional también lo está matando, la Unión Europea se aleja cada vez más. Entonces, el panorama en Venezuela ha sido bastante crítico, pero con pan dulce. Bien. Con pan dulce. Bien. Bueno, veremos entonces si nos podemos sumar también. Vamos a Me festejar sirve allá a la mí Navidad. cualquier cosita para festejar. Podríamos, acá el cumpleaños del Diego, podríamos decir, ¿no? Acá estaría bueno Bien. también celebrarlo, ¿no? 30 de Hay- octubre. Hay otra Un calorcito. propuesta. Hay Sí. otra propuesta también. ¿Cuál otra? Y mi amigo que era otra propuesta. ¿Cuál era la otra del Diego, propuesta? era la del 17 de octubre. Ah, 17 de Ah, octubre me también. sirve, me sirve. Pero ahí tenemos que hacer un poco más de alianzas, me parece. No sé si llegamos para el 17 No, bueno. de octubre. Pero bueno, Pero que vamos a tomar cerveza seguro. Bueno. O si no, el 17 de octubre, el 30 de noviembre, el 25 de diciembre. hacemos varias, total. Todas, ya fue todas. todo. Bueno, veremos entonces Así cómo es. fluye todo en el mundo maravilloso, que parece que está lejano a la Argentina, pero tenemos muchas más similitudes de las que creemos, ¿no? Lamentablemente. O para bien o para mal, como Claro. lo queramos ver. Muchas gracias, Cande. A ustedes, chicos.